La brillante estrella naranja del cuerno ardía sin piedad sobre los tejados oxidados del complejo de la corporación Van. El aire sobrecalentado relucía sobre el metal, distorsionando el contorno de la gigantesca cantera, excavada en el cuerpo del planeta Cera. El polvo, fino como una flor, flotaba en el aire, cubriéndolo todo con una fina capa ocre. Se filtraba entre los dientes y obstruía los pulmones. Hacker Owen apretó el último perno de la bomba hidráulica y se enderezó, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Su mono, antes gris, ahora era del mismo color que el paisaje local. A sus 35 años, era solo un mecánico, de hombros anchos y manos callosas, acostumbrado a arreglar lo que otros rompían. No era un soldado ni un héroe. Era un hombre que quería una cosa: terminar este maldito contrato y salir del planeta que los dioses habían olvidado justo después de crearlo. 11 meses, 3 semanas y 5 días, murmuró, comprobando el calibrador. Otros 63 días y tendré suficientes créditos para ese Starlight Corsair desmantelado. Sus dedos se movieron automáticamente sobre la maquinaria mientras su mente se dirigía a la pequeña nave que había estado observando. Su boleto a la libertad, al borde exterior, donde las corporaciones no podían llegar, donde los recuerdos no podían seguirlo. Sus manos se tensaron involuntariamente, los nudillos se le pusieron blancos mientras sonidos fantasmales de fuego de plasma resonaban en su mente. 7 años desde Ganímede 7, y las pesadillas seguían presentes. Seguía despertando en la oscuridad, empapado en sudor, oyendo los gritos de los colonos atrapados en el fuego cruzado entre la seguridad corporativa y los insurgentes que solo querían derechos de agua justos. Jake había sido un hombre diferente entonces, el teniente Owen de las fuerzas de paz de la Alianza, hasta que comprendió lo que significaba realmente mantener la paz en territorio corporativo. Hasta que dejó el arma, se arrancó la insignia y se marchó para convertirse en un hombre que arreglaba cosas en lugar de romperlas. Chatarra, murmuró, pateando suavemente la bomba recién reparada. La máquina respondió con un zumbido bajo y constante, buena señal, pero Jake sabía que no debía confiar en la maquinaria de Citer. El fino polvo del planeta se colaba por todas partes. Rechinaba engranajes y obstruía filtros con maliciosa eficiencia. Más allá de la oxidada cerca de alambre comenzaba el asentamiento del clan Zen. Sus viviendas, talladas en hueso y piedra, parecían una extensión orgánica del planeta. Un reproche viviente a la geometría utilitaria del complejo corporativo. En el centro del asentamiento había un pozo, casi seco. Antaño fuente de vida, ahora fuente de conflicto. Los guerreros Zen, altos, de piel color zafiro y cabello plateado, lo observaban en silencio. Sus miradas eran tan pesadas como piedras. Jake sintió sus ojos en su espalda mientras empacaba sus herramientas. Llevaba en Saitra 11 meses, 3 semanas y 4 días. No es que estuviera contando, y aún no se había acostumbrado al peso de esas escaleras. Los Zen no eran hostiles. Exactamente, pero su silenciosa dignidad hizo que Jake fuera profundamente consciente de su condición de intruso. Un grito proveniente de la puerta del complejo llamó su atención. Jake entrecerró los ojos ante la intensa luz. El jefe de estación, Henderson, un burócrata cínico de manos suaves y sonrisa severa, se reunía con alguien en la puerta. Incluso desde la distancia, Jake pudo ver que era el anciano Zenclán, con su cabello plateado brillando a la luz del sol y su piel color zafiro arrugada por la edad y las dificultades. Jake captó la voz de Henderson antes de llegar a la puerta, el administrador gruñendo en su comunidad. No me importa la interferencia atmosférica. Dile a la central que si quieren su cargamento, que lo hagan. Se detuvo bruscamente al notar la llegada de Jake y cerró el dispositivo de golpe. Los ojos de Henderson estaban inyectados en sangre. Su uniforme, normalmente impecable, mostraba arrugas inusuales. La corporación había aumentado la presión últimamente, exigiendo mayores cuotas de extracción a pesar de la disminución de los recursos. No me importan sus rituales, Henderson.
La comunidad cobró vida de nuevo con la áspera voz de algún superior invisible. Si la extracción de mineral no regresa a los niveles proyectados para fin de trimestre, tendrás que reparar personalmente las bombas de esa zona polvorienta. ¿Entiendo? El rostro de Henderson se tensó al apagar el comunicador y alisarse el uniforme, forzando sus facciones a una máscara de control antes de enfrentarse al Senelder que se acercaba. Jake se echó el cinturón de herramientas al hombro y se acercó, curioso para vengarse. Al acercarse, captó fragmentos de su conversación en el aire caliente y quieto. «El agua es un don sagrado», dijo el anciano, con la voz tan seca como la tierra agrietada. «Has roto el tratado», sonrió Henderson, ajustándose el cuello de su impecable uniforme corporativo. «Los tratados cambian. También el nivel del agua de tu pozo. La corporación Van tiene prioridad sobre todos los recursos de este sector, incluyendo el agua». Jake se estremeció al oír el tono de Henderson. El hombre llevaba solo 3 meses en Cera, pero encarnaba la peor arrogancia corporativa. Jake lo había visto antes en otros mundos, otros puestos de avanzada, burócratas que veían a las poblaciones locales como obstáculos en lugar de personas. En respuesta al insulto, el anciano se irguió. A pesar de su edad, había una fuerza en su porte que Henderson, a pesar de todo su apoyo corporativo, jamás podría igualar. «Entonces el Zenland te reta a la prueba de la espada», anunció el anciano. Su voz resonó por todo el patio. «Un duelo por el derecho al manantial. El vencedor se lo lleva todo». Las palabras flotaron en el aire como una presencia física a su alrededor. Un profundo cambio recorrió a los enreunidos. Los guerreros golpearon las puntas de sus lanzas contra la tierra seca con un ritmo unificado que transmitía vibraciones a través del suelo. Las mujeres del clan iniciaron un zumbido bajo y ondulante que parecía emanar de la tierra misma. Los niños fueron rápidamente conducidos por la asistencia, con rostros solemnes. Jake sintió un escalofrío a pesar del calor abrasador. Esto no era un simple desafío. Era un derecho sagrado que se ejercía quizás una vez en una generación. Incluso Henderson pareció percibirlo. Su sonrisa burlona se desvaneció a medida que el rítmico golpeteo se intensificaba. Un murmullo silencioso recorrió a los enreunidos. Jake se quedó paralizado, con el cinturón de herramientas a medio camino del suelo. La prueba de la espada era una antigua costumbre zen, rara vez invocada, pero vinculante para todas las partes. Había oído historias del personal más veterano, relatos de combate ritualizado, de honor y sangre. Henderson no quería una guerra. La guerra era cara. Los contables corporativos odiaban los gastos que no se podían justificar ante los accionistas. Pero tampoco podía renunciar al resorte. Jake observó cómo la mirada de Henderson recorría a sus pocos guardias. Mercenarios, en su mayoría, más acostumbrados a la intimidación que a la lucha real. Y entonces, con una sensación de desánimo, Jake vio que la mirada de Henderson se posaba en él. Una chispa fría y calculadora iluminó los ojos de Henderson. «Aceptamos el desafío», dijo Henderson con la voz, resonando con falsa confianza. «La corporación presentará a su campeón». Señaló a Jake. A él. El mundo pareció ralentizarse a su alrededor. Él, un mecánico. Era una trampa social, perfecta en su crueldad. Negarse era avergonzar a todos los humanos de la estación y probablemente provocar una masacre. Aceptar era caminar hacia una muerte segura. «Soy mecánico, no soldado», dijo Jake en voz baja, consciente de lo débil que sonaba su protesta en el patio repentinamente silencioso. «Hoy representas a la humanidad, Rouen». Henderson lo interrumpió, con voz firme y terminante. «A menos que prefieras explicarle a la corporación por qué perdimos el acceso a una fuente de agua crucial». Henderson se acercó más, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. «Además, si tanto te preocupa morir, recuerda tus antecedentes. Mantenimiento de la paz de la Alianza, ¿no? He visto tu expediente, Rouen».
Sabes cómo manejarte. Jaque se puso rígido. Su pasado militar era algo que había intentado enterrar tan profundamente como el polvo rojo de este planeta abandonado. El hecho de que Henderson lo supiera decía mucho sobre lo cerca que estaba. La corporación rastreaba a sus empleados. La amenaza era evidente. Jaque miró de Henderson al anciano, cuyos ojos ancestrales lo observaban sin piedad ni malicia, solo con evaluación. Detrás del anciano se encontraba una joven guerrera zen, cuya armadura brillaba bajo la intensa luz. Sus ojos helados se encontraron con los de Jaque, quien vio en ellos un orgullo feroz y una furia apenas contenida. ¿Cuándo?, preguntó Jaque con voz ronca. Ahora, respondió el anciano, el desafío ha sido lanzado. El campeón ha sido nombrado. El juicio comienza. La siguiente hora pasó como un borrón. Jaque fue conducido a una pequeña cámara donde un médico de la compañía lo revisó, lo declaró en condiciones y le entregó un cuchillo de combate estándar de barra K. El cuchillo se sentía extraño en su mano. Estaba acostumbrado a llaves inglesas y destornilladores, herramientas que creaban en lugar de destruir. Sin embargo, el peso le resultaba familiar, despertando recuerdos que había luchado por reprimir. ¿Algún consejo?, preguntó Jaque a la médica, una mujer de aspecto cansado que llevaba encerrada casi tanto tiempo como él. Ella lo miró con ojos cansados. Intenta no morir demasiado rápido. Se verá mal para la compañía. Antes de que Jaque pudiera responder, Henderson apareció en la puerta. Tiempo, Rouen. No nos avergüences. Jaque fue escoltado a una zona circular de tierra compactada justo fuera del perímetro de la corporación. Un círculo de piedras marcaba el límite de la arena. Los Zen se habían reunido a un lado, con sus rostros de zafiro impasibles. Al otro lado estaba el personal de la corporación, con aspecto incómodo y evitando la mirada de Jaque. Jaque salió lentamente el polvoriento círculo de la arena. En su mano, empuñaba su única arma, el cuchillo de combate estándar, la barra K. Frente a él, a la luz de la estrella naranja, se encontraba su oponente. El anciano la presentó. Leara del clan Zen, espada de la quinta casa, defensora de las aguas sagradas. Era magnífica y aterradora. Su armadura de metal oscuro se ajustaba perfectamente a su cuerpo esbelto y fuerte. En sus manos, sostenía una espada antigua cubierta de runas tenues y apenas visibles. Su rostro de zafiro era una máscara impenetrable. Pero en sus ojos rojos de hielo, ardía la furia. Jaque tragó saliva con dificultad. No era un guerrero, pero había crecido en las rudas colonias mineras del borde exterior. Sabía cómo pelear sucio, cómo recibir un golpe, cómo seguir adelante cuando todo le dolía. No sería suficiente contra un guerrero entrenado, pero podría permitirle morir con algo de dignidad. Al tomar posición, los recuerdos del entrenamiento de combate afloraron sin que él los buscara. La distribución del peso en su postura se ajustó automáticamente. Su agarre en el cuchillo cambió a algo más táctico que era lo que pretendía. Los viejos instintos, al parecer, no morían fácilmente. El anciano levantó la mano, la bajó y se apartó del círculo. La pelea comenzó sin previo aviso. Liara se movió con la gracia de un depredador. Su espada, una mancha plateada. Jaque apenas logró esquivarla, sintiendo el viento de su golpe en la mejilla. El sonido de su espada cortando el aire era como un silbido, agudo y mortal. Se tambaleó hacia atrás, levantando su cuchillo a la defensiva. La luz naranja del sol se reflejaba en el metal mientras el polvo se arremolinaba alrededor de sus pies. La multitud guardó silencio. Los únicos sonidos eran sus pasos sobre la tierra compacta, el susurro de la espada de Liara en el aire y la respiración cada vez más agitada de Jaque. El acre olor de su propio sudor de miedo se mezclaba con el hedor metálico que parecía emanar de la antigua arma de Liara, algo casi como ozono, sugiriendo que la hoja era más que simple metal. Lara aprovechó su ventaja, haciéndolo retroceder con una serie de golpes ultrarrápidos. Jaque no intentó atacar.
Estaba sobreviviendo. Cada movimiento que hacía era torpe pero calculador. Analizaba sus movimientos como si fuera un mecanismo defectuoso, buscando patrones, puntos débiles, prediciendo el siguiente paso. La ira bullía en la mente de Liara. Cada torpe evasión de este humano era un insulto a sus años de entrenamiento, al ritual sagrado que realizaban. Cada segundo que permanecía en pie era una afrenta al sufrimiento de su pueblo. Su mono gris, manchado con la misma insignia corporativa que marcaba a las máquinas que drenaban su manantial sagrado, parecía burlarse de las sencillas vestimentas de su pueblo, tejidas con fibras locales con reverencia y cuidado. No solo veía a un humano, sino la encarnación de todo lo que destruía su mundo. Las operaciones mineras que marcaban el rostro de Saitra. La maquinaria pesada que levantaba tormentas de polvo que asfixiaban a sus hijos. Los burócratas indiferentes que redibujaban los límites en los mapas sin importarles los lugares sagrados que profanaban. Defiéndete y lucha, humano, gruñó Liara, con su espada cortando el aire a centímetros de su rostro. La luz del sol proyectaba su sombra alargada sobre la arena, su silueta. Se fundieron con él mientras bailaban su danza mortal. Estoy luchando, jadeó Jake, agachándose para esquivar otro golpe. Pero no como quieres. Lara entrecerró los ojos. Cambió de táctica, moviéndose en círculos, obligando a Jake a girar constantemente para no perderla de vista. El sol los golpeaba con fuerza, y el sudor corría por el rostro de Jake, escociéndole los ojos. Respiraba entrecortadamente, y cada inhalación absorbía más polvo fino en sus pulmones. Sus visiones del mundo chocaban en frases cortas y agudas, gritadas entre golpes. Tu raza es una plaga que devora mundos, gritó Liara. Su espada hizo chispas en la piedra a sus pies. El metal resonó contra la roca, una nota discordante que flotó en el aire quieto. Mi raza se construye, rugió Jake, esquivando otra estocada. Y la tuya muere, aferrándose a tradiciones muertas. Cada palabra hería a Lara más profundamente que cualquier espada. Esta humana no entendía nada de las costumbres de su pueblo, nada del equilibrio, de la administración, del pacto sagrado entre los Zen y los Saitra. Su clan había mantenido la misma tierra durante 1000 años sin agotarla. Su especie la despojaría en una década y seguiría adelante, dejando solo polvo y promesas rotas. El rostro de Lara se contorsionó de rabia. Se abalanzó sobre ella con una poderosa estocada, dirigida al pecho de Jake. Él se apartó, pero no lo suficientemente rápido. La punta de su espada le atravesó el mono, dejando una fina línea de sangre en las costillas. La multitud murmuró, la primera sangre había sido derramada. Jake dio vueltas con cansancio, respirando con dificultad. Jadeos ásperos. Se cansaba rápidamente, mientras que Liara parecía apenas sin aliento. Sabía que no podría ganar si la sobrevivía. Liara atacó de nuevo. Sus movimientos eran un borrón de precisión mortal. Jake paró desesperadamente, el impacto de su espada contra el suyo enviando descargas eléctricas por su brazo. Se trabaron en un abrazo, su espada presionando contra el suyo. Ambos pujando por la ventaja. Su cuerpo estaba caliente y tenso. El de él, duro como una roca. Por un instante, sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. Su cabello plateado, recogido en intrincadas trenzas de guerrera, se había soltado parcialmente, enmarcando su rostro color zafiro. Gotas de sudor trazaban los contornos de sus rasgos. Desde tan cerca, Jake podía ver los finos patrones grabados en su armadura. No decorativos, sino funcionales, canalizando energía de maneras que la metalurgia humana no había dominado. Y en ese instante, Jake vio lo que nadie más habría visto, una microfractura en su puldrón izquierdo, una vulnerabilidad en su perfecta defensa. La grieta, fina como un cabello, recorría un punto de tensión donde el metal se había calentado y enfriado repetidamente durante la forja, creando una debilidad estructural. Con la mirada de un mecánico, viendo no solo la superficie,
sino también la ingeniería subyacente, podría haber atacado. El cuchillo en su mano estaba listo. Una rápida estocada bajo la armadura debilitada y la lucha terminaría. Viviría. La corporación conservaría sus derechos de agua. Henderson probablemente incluso le daría una bonificación. Pero entonces vio algo más en sus ojos. No solo furia, sino desesperación. El orgullo de una guerrera que lucha no por la gloria, sino por la supervivencia de su pueblo. Reconoció esa mirada. La había visto en los ojos de los colonos de Ganimedes 7 justo antes de que las fuerzas corporativas abrieran fuego. El recuerdo lo golpeó como un puñetazo. La mujer de cabello cobrizo parada frente al purificador de agua, negándose a moverse. Esto pertenece al asentamiento, había dicho. Jake, todavía con su uniforme de la Alianza, había observado desde la barrera mientras el capitán de seguridad corporativa daba la orden. Es una amenaza para la propiedad de la compañía. El sonido del rifle de plasma aún resonaba en sus pesadillas. No había intervenido entonces. Había seguido las órdenes, permanecido en silencio, diciéndose a sí mismo que no era suyo. Lucha. Al día siguiente, renunció a su cargo. Ahora, al ver la vulnerabilidad de la armadura de Liara, se enfrentaba a la misma disyuntiva. Y esta vez, tomaría una decisión diferente. En cambio, mientras cruzaban sus espadas, susurró para que solo ella pudiera oír: tu puldrón izquierdo está roto. El siguiente golpe la destrozará. Liara se congeló. Sus ojos color hielo se abrieron de par en par por una fracción de segundo, conmocionada. Este gesto, este acto de honor de un perro corporativo, de un enemigo, no encajaba con su visión del mundo. Había esperado cualquier cosa. Brutalidad, astucia, pero no esto. Vio en sus ojos no la sed de un asesino, sino un cansancio mortal y principios inquebrantables. Las palabras penetraron más profundamente que cualquier espada. Honor del enemigo que debería haber buscado su muerte. Su agarre en la espada flaqueó momentáneamente. En sus ojos no vio burla, sino comprensión. Él también estaba atrapado en esta arena, en este planeta. Aunque su jaula estaba construida con contratos corporativos en lugar de tradiciones moribundas. Durante generaciones, los Zen habían enseñado a sus hijos que los humanos carecían de honor, que solo entendían el lucro y la explotación. Sin embargo, allí estaba este hombre, este mecánico con polvo en el pelo y sangre en las costillas, mostrándole misericordia cuando podría haber reclamado la victoria. Ella lo apartó, rompiendo el clinch. El duelo se reanudó, pero algo había cambiado. Esto ya no era una ejecución. Era una prueba. Quería entender quién era. Sus golpes se volvieron menos furiosos, pero más precisos, buscando no una brecha en su defensa, sino una grieta en su alma. Jake sintió el cambio. Ya no era solo un objetivo. Se había convertido en un rompecabezas que ella intentaba resolver. Ambos estaban exhaustos, cubiertos de polvo y sudor. La arena se había convertido en su mundo privado, donde solo existían ellos dos, sus armas y sus preguntas no formuladas. ¿Por qué me lo dijiste?, preguntó Lear durante otro breve abrazo, en voz baja, solo para él. La pregunta tenía más peso del que implicaban sus simples palabras. ¿Por qué la ayudaría? ¿Qué clase de humano era? Porque soy mecánico, respondió Jake, luchando contra su fuerza. Arreglo cosas. No las destruyo. Las palabras eran simples, pero tras ellas se escondía toda su filosofía. La razón por la que había abandonado la alianza, la razón por la que había elegido esta vida de polvo y máquinas. La respuesta pareció confundir aún más a Lara. No coincidía con nada de lo que le habían enseñado sobre los humanos, especialmente sobre las corporaciones. Humanos. Se separaron de nuevo. Jake estaba al límite. Sus brazos temblaban de fatiga y la sangre de una docena de cortes menores manchaba su mono. Lara lo rodeó, sus movimientos aún precisos, pero sin la intención asesina de antes.
Jake vio en sus ojos que había tomado una decisión. Se preparó para el final. Lara vio su oportunidad, la oportunidad de terminar la pelea sin matarlo. Una estocada brusca y calculada, no a su cuerpo, sino a su mano. Sabía que este golpe lo desarmaría y pondría fin al duelo. Se abalanzó, con la espada apuntando a su palma. El dolor era abrasador cuando la espada de Liara golpeó con precisión. El filo se clavó profundamente en la palma de Jake. El cuchillo cayó de su mano con un golpe sordo sobre el polvo naranja. Se tambaleó hacia atrás, apretando la mano herida contra el pecho, pero no cayó. Se puso de pie, tambaleándose ligeramente, y sostuvo la mirada de Lara sin inmutarse. Lara estaba de pie sobre él, respirando con dificultad, con la espada apuntando a su pecho. Había ganado, pero no había triunfo en ella. En su rostro, solo confusión y quizás un destello de respeto. Una gota de la sangre de Jake cayó de su mano y se deslizó lentamente por la hoja de la espada. Y en ese instante, todo cambió. Durante varios instantes, no ocurrió nada. La multitud contuvo la respiración. Jake contempló su sangre en la espada, extrañamente hipnotizado por la gota carmesí que se deslizaba por el antiguo metal. Lara comenzó a bajar su arma. La lucha había terminado oficialmente. Entonces, como la primera brasa de un incendio forestal, una runa solitaria cerca de la empuñadura comenzó a brillar. La luz era tenue al principio, apenas perceptible bajo la intensa luz del sol. Luego, otra runa despertó, y otra. Un zumbido bajo y vibrante llenó la arena, comenzando justo en el límite de la audición y gradualmente se hizo más fuerte, resonando en sus huesos. Una luz roja, del color de la sangre humana, recorrió el metal, haciendo que los antiguos símbolos latieran como un corazón vivo. La espada, silenciosa durante 1000 años, había despertado. Jake miró conmocionado. El dolor en su mano se olvidó mientras observaba la transformación del arma. La luz de las runas proyectaba un brillo inquietante en el rostro de Liara, tiñendo su piel de zafiro de un extraño púrpura intenso. Sus ojos, contemplados con incredulidad, reflejaban la luz carmesí como lunas gemelas. Liara se tambaleó hacia atrás horrorizada, dejando caer la espada. Cayó al suelo, pero su brillo no se desvaneció. Se hizo más intenso, inundando la arena con luz carmesí. La hoja flotaba a 2 centímetros del polvo, girando lentamente en el aire, y el zumbido se intensificó hasta vibrar a través de sus dientes y huesos. El anciano del clan, que había estado observando la pelea, dejó escapar un grito ahogado y cayó de rodillas. Tras él, como una ola que barría a la multitud, todos cayeron de rodillas. Guerreros, mujeres, niños, todo el clan Zen. Cientos de seres de piel de zafiro inclinaron la cabeza en el polvo. No ante Liara, sino ante Jake. Él estaba solo en medio de la arena, herido, desarmado, derrotado. Y a su alrededor, un pueblo entero se arrodilló, con su cabello plateado tocando él. Tierra anaranjada. El silencio era absoluto, roto solo por el tintineo de la espada brillante. Jake miró a su alrededor con desesperación, convencido de que estaba alucinando por la pérdida de sangre. Pero la vista ante él no se alteró. Henderson y el resto del personal de la corporación se quedaron paralizados por la conmoción, incapaces de comprender lo que veían. En el lado de la corporación, las reacciones variaron enormemente. Algunos trabajadores se arrodillaron instintivamente, imitando al Zen sin entender por qué. Otros retrocedieron, con el miedo evidente en sus rostros. Henderson permaneció rígido, su rostro una máscara de cálculo mientras intentaba procesar lo que esto significaba para los intereses de la compañía. El momento de asombro no duró mucho. Henderson avanzó repentinamente, flanqueado por 2 agentes de seguridad con las manos en sus armas. Esta demostración ha terminado, ladró, con voz aguda y autoritaria. Rouen regresó al complejo de inmediato. Es propiedad de tu compañía.
Los guerreros en más cercanos a Jake se levantaron con un movimiento fluido, formando un círculo protector a su alrededor. Lara, recuperándose de la conmoción, recuperó su espada de donde flotaba y ocupó su lugar junto a Jake. Su postura dejaba claro que lo defendería con su vida. «Es sangre de los primeros», dijo el anciano, poniéndose de pie con dignidad a pesar de su edad. «Según nuestras leyes más sagradas, está bajo la protección del Zenclán». El rostro de Henderson se sonrojó de ira. «Sus leyes no significan nada para la corporación Van. Tenemos un contrato con este hombre. Viene con nosotros». La tensión en el aire era tan densa que podría cortarse con una espada. Jake se encontraba entre dos mundos, con la sangre goteando de su mano y la cabeza aún dándole vueltas por la revelación. Las manos del oficial de seguridad de la corporación se apretaron sobre sus armas. «¿Dudas de nuestras palabras, hombre de la corporación?», dijo el anciano, con una voz de una fuerza inesperada. «Entonces, presencia la verdad con tus propios ojos». El anciano hizo un gesto a sus guerreros. «Llévenlos al santuario, a todos». Bajo la atenta mirada de los guerreros Zen, Jake Henderson y un pequeño contingente de personal de la corporación fueron escoltados a través del asentamiento Zen. La procesión avanzaba en un tenso silencio. La espada brillante se movía con reverencia ante ellos. El santuario, tallado profundamente en la roca bajo el asentamiento, era antiguo e imponente. Las paredes estaban cubiertas con las mismas runas que adornaban la espada de Liara, que ahora brillaban tenuemente en la penumbra. El aire vibraba con una energía que pareció intensificarse al entrar Jake. En el centro de la cámara se alzaba un altar de piedra. El anciano se acercó y presionó la mano contra un panel oculto. Una sección del suelo se abrió, revelando un pequeño pedestal sobre el que descansaba un cubo metálico cubierto con las mismas runas que la espada. «Este artefacto ha dormido durante 1000 años», dijo el anciano, dirigiéndose directamente a Henderson. «Ninguna sangre Zen lo ha despertado jamás. Si dudas de nuestras palabras, ve la verdad con tus propios ojos». Se giró hacia Jake. «Sangre de los primeros, toca el cubo de estrellas». Jake dudó, mirando primero al anciano, luego a Henderson y luego a Liara. El administrador corporativo observaba con los ojos entornados, con el escepticismo mezclado con la curiosidad en su rostro. «Hazlo, Rouen», dijo Henderson. «Veamos ese milagro suyo». Jake se acercó lentamente al pedestal. Su mano herida había dejado de sangrar, pero al flexionar los dedos, el corte se reabrió. Extendió la mano sobre el cubo, dejando caer una sola gota de sangre sobre su superficie. Por un instante, no ocurrió nada. Entonces, como la espada que lo precedió, el cubo comenzó a brillar. Líneas de luz trazaban los patrones en su superficie, pulsando al ritmo de los latidos del corazón de Jake. El cubo se elevó del pedestal, flotando en el aire ante él. Comenzó a desplegarse, con secciones deslizándose y girando en patrones geométricos que parecían desafiar las propiedades de la materia sólida. Al transformarse, una suave luz azul emanó de su núcleo, llenando la cámara con su resplandor. La luz se expandió hacia afuera, envolviendo toda la habitación hasta que se encontraron en lo que parecía ser el vacío del espacio mismo. La luz se consolidó en una proyección tridimensional, un mapa estelar de asombroso detalle y complejidad. Constelaciones y sistemas planetarios flotaban en el aire a su alrededor, girando lentamente con caminos y trayectorias marcados con líneas brillantes. En el centro, un punto rojo pulsante marcaba lo que solo podía ser su ubicación actual. Desde él, una línea dorada se extendía hacia afuera, cruzando vastas distancias hasta una estrella azul blanca rodeada de 7 planetas. Henderson se quedó boquiabierto. Los oficiales de seguridad corporativa retrocedieron asombrados. Incluso Liara y el anciano parecían atónitos ante la magnitud y la belleza de la proyección. «El camino del regreso», susurró el anciano, encontrando primero su voz.
Los textos sagrados hablan de esto, pero ningún ser vivo lo ha visto jamás. El mapa que muestra el camino al hogar de los primeros. La expresión de Henderson se transformó. La conmoción y la incredulidad se desvanecieron, reemplazadas por algo mucho más peligroso. Avaricia calculada. Su mirada iba del mapa estelar a Jake y viceversa. Su mente analizaba visiblemente las implicaciones. ¿Lo entiendes ahora, empresario?, preguntó el anciano. Jake Owen lleva la sangre de nuestros antepasados. La misma sangre que corre por las venas de quienes vinieron de más allá de las estrellas hace miles de años. La misma sangre que es la clave para desvelar su legado. Henderson no escuchaba. Su atención estaba fija en el mapa, en la tecnología que lo había creado, en las posibilidades que representaba. Jake casi podía ver los cálculos de ganancias que se desarrollaban tras sus ojos. El anciano se volvió hacia Jake. La profecía nos dice que cuando la sangre de los primeros regrese, el conocimiento dormido despertará. Tú eres el cumplimiento de esa profecía. Jake Owen Henderson se adelantó con una voz suave pero intensa. Esto lo cambia todo. Rowan, ¿te das cuenta de lo que hemos descubierto aquí? Esta tecnología es invaluable. Jake sintió un escalofrío al oír el tono de Henderson. No había reverencia, ni asombro, solo curiosidad. Ya no eres solo un mecánico, continuó Henderson, en voz tan baja que solo Jake pudo oírlo. Eres el activo más valioso que la corporación Van tiene en toda la galaxia. Jake sostuvo la mirada de Henderson. No soy tu activo. La sonrisa de Henderson no llegó a sus ojos. Ya veremos. Tu contrato sigue vigente, Rowan. Y este descubrimiento es jurisdicción de la compañía. La sangre de los primeros está bajo la protección del clan Zen, interrumpió el anciano, al haber escuchado. Cualquier reclamación sobre él es una reclamación contra todos nosotros. Henderson retrocedió, su expresión adoptando una neutralidad diplomática. Por supuesto, respetamos tus tradiciones, pero hay protocolos para situaciones como esta. La corporación tendrá que involucrarse. Jake lo sabía. Mira, era la misma expresión que los ejecutivos corporativos habían mostrado en Ganímedes 7 antes de llamar a los consultores de seguridad. Henderson se retiraba tácticamente, no se rendía. Deberíamos discutir esto más a fondo, dijo Henderson con forzada amabilidad. Después de que todos hayan tenido tiempo de procesar estos acontecimientos. Mientras Henderson y su equipo de seguridad eran escoltados fuera del santuario, se detuvo junto a Jake. La corporación se pondrá en contacto, Jake, dijo en voz baja. Cuenta con ello. Las implicaciones de la amenaza flotaban en el aire mucho después de que Henderson se hubiera ido. Jake miró el mapa estelar que seguía girando, el camino brillante que se extendía a través de distancias inimaginables, y sintió el peso de su nueva realidad sobre sus hombros. Ya no era solo Jake Owen, el mecánico. Era la clave de una tecnología más allá del entendimiento humano, el cumplimiento de una antigua profecía y ahora el objetivo de una de las corporaciones más poderosas de la galaxia. Las siguientes horas transcurrieron como un borrón para Jake. Los curanderos le trataron la mano, la vendaron, la infundieron con hierbas que adormecían el dolor y le aseguraron que evitarían la infección. Le dieron ropa limpia, prendas tradicionales en que le resultaron sorprendentemente cómodas. Le trajeron comida y bebida, aunque apenas probó ninguna. Mientras caminaba por el asentamiento, Zen de todas las edades se alineaban en el camino, arrodillándose a su paso. Algunos extendían la mano tímidamente para tocar el dobladillo de su mono cubierto de polvo, como si confirmaran su autenticidad. Los niños miraban desde atrás de sus padres, con los ojos color hielo cargados de asombro. Lara caminaba a su lado. Ya no era su oponente, sino su guardiana designada. Su actitud se había transformado por completo. La guerrera que había intentado matarlo horas atrás ahora escrutaba cada sombra en busca de posibles amenazas a su seguridad, sin apartar la mano del cuchillo de su cinturón. No entiendo nada de esto,
le dijo Jaque en voz baja mientras caminaban. Esta mañana solo era un mecánico arreglando una bomba. Ahora soy una especie de figura profetizada. La mirada de Lara no cesaba de escudriñar atentamente. Las costumbres de los ancestros son misteriosas, respondió. Pero la espada del despertar no miente. Tu sangre lleva la esencia de los primeros. ¿Pero qué significa eso?, insistió Jaque. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Antes de que Liara pudiera responder, llegaron a lo que parecía ser la estructura central del asentamiento. Un edificio diferente a los demás. Mientras que la mayoría de las viviendas eran sencillas y funcionales, esta estructura estaba adornada con intrincados grabados similares a las runas de la espada. Su entrada estaba enmarcada por dos enormes pilares que parecían estar hechos del mismo metal oscuro que el arma de Lara. Al caer la noche, Jaque se encontró en el antiguo santuario del clan, una cámara excavada en la roca bajo el asentamiento. Las paredes estaban cubiertas de las mismas runas que adornaban la espada de Lara, que ahora brillaban tenuemente en la penumbra. Liara estaba de pie junto a él. Ya no era su oponente, sino su guardiana designada. Se había quitado la armadura, revelando una sencilla túnica debajo, pero su postura permanecía rígida, con la mirada alerta. No tienes que montar guardia, dijo Jaque, rompiendo el silencio que se había extendido entre ellos desde que abandonaron la arena. No me voy a ninguna parte. Los ojos color hielo de Liara se posaron en él. Es mi deber y mi honor proteger la sangre de los primeros, dijo antes. Jaque suspiró, pasándose una mano por el pelo empolvado. Mira, no sé qué está pasando aquí. No soy un salvador profetizado ni lo que sea que tu gente crea que soy. Solo soy un hombre que por casualidad tenía la sangre equivocada. La correcta, lo corrigió Lara. Un rastro de su anterior ferocidad regresó a su voz. La sangre que despierta el poder ancestral. La sangre que cumple la profecía. ¿Y qué dice exactamente esta profecía que debo hacer?, preguntó Jaque, con la voz impregnada de frustración. Antes de que Liara pudiera responder, el anciano entró en el santuario, seguido de varios otros miembros de alto rango del clan. Llevaban consigo la espada que había iniciado todo esto, ahora colocada con reverencia sobre un cojín de fibras tejidas. Los ancianos colocaron el cojín sobre un altar de piedra en el centro de la habitación. La hoja seguía brillando con una suave luz roja que teñía sus rostros de un inquietante tono carmesí. La profecía habla del regreso, dijo el anciano, y su voz resonó en la cámara. Dice que cuando la sangre de los primeros regrese, el conocimiento latente despertará. Los primeros nos dejaron, pero prometen regresar a través de su sangre. A través de ti, Jaque Owen. Mientras el anciano hablaba, las runas en la pared parecían latir al ritmo de sus palabras. Las luces se intensificaban y se atenuaban a un ritmo que coincidía con su cadencia. Jaque se preguntó si lo estaba imaginando o si la propia cámara respondía de alguna manera a la voz de los ancianos o quizás a su presencia. Jaque miró la hoja brillante y luego a los rostros expectantes que lo rodeaban. No tengo ningún conocimiento latente, dijo. No puedo ayudarte. El anciano rostro de los ancianos se arrugó en una sonrisa. El conocimiento no está en tu mente, sangre de los primeros. Está en los artefactos que dejaron tus ancestros. Tu sangre es la llave que los abre. Señaló la espada. Esta es solo una de muchas. Hay otras ocultas por nuestras tierras. Dispositivos de poder y asombro, dormidos durante 1000 años. Tu sangre puede despertarlas a todas. Jaque sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si lo que decía el anciano era cierto, entonces se había topado con algo mucho más grande que una disputa por el agua. Las implicaciones eran asombrosas para los Zen, para la humanidad, para él. ¿Qué quieres de mí?, preguntó en voz baja. Aprender, respondió el anciano simplemente, ayudarnos a recuperar lo perdido. Salvar el abismo entre tu gente y la nuestra. El anciano se dirigió a una pequeña cavidad en la pared que Jaque no había visto antes. De ella,
Sacó un pequeño objeto, un cubo no más grande que la palma de su mano, hecho del mismo metal oscuro que la espada. Su superficie estaba cubierta de intrincados patrones que parecían más circuitos que grabados decorativos. Esto se encontró en el antiguo templo de Kelsar hace 5 generaciones, dijo el anciano, sosteniendo el cubo con reverencia. Muchos han intentado activarlo. Todos han fracasado. Se acercó a Jake y le ofreció el cubo. ¿Lo intentarás? Sangre de los primeros. Jake dudó, mirando del cubo a su mano vendada. ¿Qué pasará si se activa? Los ojos del anciano se arrugaron. Eso es lo que queremos saber. Con una respiración profunda, Jake se quitó el vendaje de la mano. La herida aún estaba fresca, y la sangre brotó en cuanto dejó de presionar. Extendió la mano y apoyó la palma ensangrentada contra el cubo. Por un instante, no ocurrió nada. Entonces, como la hoja antes, el cubo comenzó a brillar. Líneas de luz trazaron los patrones en su superficie, pulsando al ritmo de los latidos del corazón de Jake. El cubo se calentó en su mano, no de forma incómoda, sino con un calor intenso. De repente, el cubo se elevó de su palma, flotando en el aire ante él. Comenzó a desplegarse, con secciones deslizándose y girando en patrones geométricos que parecían desafiar las propiedades de la materia sólida. Al transformarse, una suave luz azul emanó de su núcleo, llenando la cámara con su resplandor. La luz se consolidó en una proyección tridimensional, un mapa estelar. Jake se dio cuenta de que constelaciones y sistemas planetarios flotaban en el aire, girando lentamente alrededor de un punto central marcado por un punto rojo pulsante. Los ancianos se quedaron boquiabiertos. Lara se llevó la mano a la boca. Incluso Jake contempló asombrado la belleza y complejidad de la proyección. El camino del regreso, susurró el anciano, con la voz temblorosa por la emoción. Los textos sagrados hablan de esto, pero ningún ser vivo lo ha visto jamás. El mapa que muestra el camino al hogar de los primeros. Jake pensó en Henderson, en la corporación de su contrato. 11 meses, 3 semanas y 4 días en este planeta polvoriento e infernal, arreglando maquinaria averiada y contando los días para partir. Y ahora esto. Necesito tiempo para pensar, dijo al fin. El anciano asintió como si esperara esta respuesta. Por supuesto. Descansa ahora. Mañana volveremos a hablar. El anciano y los demás miembros del clan salieron del santuario, dejando a Jake solo con Liara. El cubo continuó proyectando su mapa estelar, bañando la cámara con una luz azul etérea. Las constelaciones giraban lenta e hipnóticamente, como si invitaran a Jake a seguir su camino. Tú también, le dijo Jake a Liara. Ve a descansar. Lara negó con la cabeza. Estoy unida a ti ahora, dijo por un juramento de sangre y una ley ancestral. A donde tú vayas, yo iré hasta el final. Jake quiso discutir, pero el agotamiento los venció. Lo azotó como una ola. Los acontecimientos del día, el duelo, la revelación, el cambio radical de su vida lo alcanzaron de golpe. Se dejó caer en un banco tallado en la roca, sin poder sostenerlo de repente con las piernas. Bien, dijo. Quédate si quieres, pero yo me voy a dormir. Liara asintió, acomodándose junto a la puerta. Duerme, Jake Owen. Te cuidaré. Jake se estiró en el banco, que era sorprendentemente cómodo a pesar de ser de piedra. Su último pensamiento antes de que el sueño lo reclamara fue que debería estar más preocupado, más asustado por lo que había sucedido y lo que podría suceder después. Pero en cambio, sintió una extraña sensación de paz, como si después de años a la deriva, finalmente hubiera encontrado un ancla. Despertó con el sonido de las voces de Rey. Incorporándose, vio a Liara de pie en la entrada del santuario, con la postura tensa, una mano en la empuñadura de un cuchillo en su cinturón. Más allá de ella, en el cuarto de baño, pudo oír la voz de Henderson, firme y exigente. Esto es una corporación. Empleado. No tienes derecho a retenerlo.
Esto es un secuestro, y la corporación no lo tolerará. Jake se puso de pie, haciendo una mueca de dolor por la rigidez en sus músculos. Los eventos del día anterior volvieron a su mente. El duelo, la espada brillante, la revelación de su conexión con los primeros. La proyección del mapa estelar del cubo se había desvanecido, pero el cubo mismo yacía inerte en el altar junto a la espada aún brillante. «Déjalo entrar», le dijo Jake a Lara. Ella se giró hacia él, con sus ojos color hielo entrecerrados. «Te amenaza. Solo hace su trabajo», respondió Jake. «Y necesito hablar con él». Lara dudó, luego se hizo a un lado, dejando entrar a Henderson al santuario. El jefe de estación lucía desaliñado. Sus uniformes impecables estaban manchados de polvo, su rostro enrojecido por la ira. Detrás de él había 2 agentes de seguridad de la empresa, con las manos cerca de sus armas. «Rouen», dijo, ignorando la mirada fulminante de Lara. «Ya es suficiente. Regresarás al complejo». Jake sostuvo la mirada fija de Henderson. «No creo que eso vaya a pasar». El rostro de Henderson se ensombreció. «Tienes un contrato, Rouen. La empresa no ve con buenos ojos a los empleados que rompen sus contratos. La empresa no ve con buenos ojos nada que no aumente las ganancias», respondió Jake. «Pero las cosas han cambiado. Yo he cambiado». La mirada de Henderson se dirigió a la espada brillante en el altar, luego a Jake. «Esto es una superstición primitiva. Nada más. No puedes creer en serio. Yo creo en lo que vi». Jake lo interrumpió. «Lo que todos vimos, y creo que tú también, o no estarías aquí intentando rescatarme». Henderson apretó la mandíbula. «La corporación ha invertido importantes recursos en esta operación. No podemos abandonarla simplemente porque los lugareños piensen que eres una especie de mesías». Jake sonrió sin humor. «Entonces no la abandones. Pero ahora tendrás que lidiar conmigo, no solo con el anciano del clan. Y quiero cambios». «¿Qué tipo de cambios?», preguntó Henderson con cansancio. «Un nuevo acuerdo sobre el agua para empezar», dijo Jake. «Uno que respete las necesidades de los Zen, así como las de las corporaciones, y un mejor trato para los trabajadores, tanto humanos como Zen». Henderson rió con incredulidad. «No estás en posición de exigir nada, Rouen». Jake miró a Lara y luego a la espada brillante. «Creo que sí», dijo en voz baja. «La pregunta es, ¿eres lo suficientemente inteligente como para reconocerlo?». El rostro de Henderson se contrajo mientras luchaba por contener la ira. Tras él, los agentes de seguridad intercambiaron miradas nerviosas. Habían presenciado los sucesos en la arena, habían visto la hoja brillar en el Zenneil. Sabían que algo extraordinario había sucedido. Algo que trascendía los protocolos corporativos. «La corporación tiene protocolos para escenarios de primer contacto», continuó Jake, aprovechando su ventaja. «Creo que esto cumple los requisitos, y esos protocolos incluyen el respeto por los artefactos culturales indígenas y la cooperación con las autoridades locales». Henderson entrecerró los ojos. «Has leído los protocolos. El mantenimiento de la paz de la alianza lo exigía», respondió Jake. «Y creo que sabes lo que les ocurre a los administradores que los violan. Como mínimo, investigaciones que podrían poner fin a su carrera». La amenaza flotaba en el aire entre ellos. Henderson podría intimidar a los empleados locales, pero la supervisión corporativa era harina de otro costal. Si la situación llegaba a ese punto, Henderson sería el primer sacrificio en el altar de las relaciones públicas. «Finalmente», dijo, «llevaré tus sugerencias a la corporación. Pero no esperes milagros, Rouen». «Eso es exactamente lo que espero», respondió Jake. «Y llámame Jake. Creo que ya hemos superado las formalidades». Después de que Henderson se marchara, escoltado por guerreros en que no ocultaban su desconfianza, Jake se volvió hacia Lara. «Necesito saber más», dijo. «Sobre los primeros, sobre la profecía,
sobre lo que mi sangre significa para tu pueblo. Leara asintió con rostro solemne. El anciano ha convocado una reunión. Todo será explicado. La reunión tuvo lugar en la plaza central del asentamiento Zen, alrededor del pozo casi seco que había sido el origen del conflicto. Todo el clan estaba presente, cientos de seres de piel color zafiro y cabello plateado, observando a Jake con una mezcla de asombro y esperanza que lo incomodó profundamente. El pozo en sí se había transformado de la noche a la mañana. Ahora estaba rodeado por un círculo de piedras con las mismas runas inscritas que la espada. En el centro, el nivel del agua había subido visiblemente, aunque Jake no supo si por medios naturales o por algo más místico. Al acercarse con Lara a su lado, la multitud se abrió paso hacia el centro. Muchos se extendieron la mano. Pasó junto a él, rozando sus monos con reverencia. Los niños lo miraban con los ojos abiertos, algunos acallados por sus padres cuando señalaban o preguntaban en voz demasiado alta. El anciano se encontraba frente a ellos, sosteniendo con reverencia la espada brillante en sus manos. Detrás de él, un semicírculo de otros ancianos, con rostros serios y expectantes. El cubo que había proyectado el mapa estelar también estaba allí, apoyado en un pequeño pedestal. Cuando Jake llegó al centro, el silencio invadió la reunión. Los únicos sonidos eran el suave zumbido de la espada y el susurro del viento seco en el asentamiento. Los ancianos hablaron de los primeros, de su llegada a Cetera hace miles de años, de las maravillas que trajeron y del conocimiento que compartieron. Vinieron de más allá de las estrellas, dijo el anciano, y su voz resonó entre la multitud silenciosa. Remodelaron nuestro mundo, nos enseñaron las artes del metal y el fuego, la escritura y la construcción. Vivieron entre nosotros, y algunos se casaron con senmates. Pero luego, por razones que solo ellos conocían, se fueron. Prometieron regresar algún día a través de su sangre. Mientras el anciano hablaba, Jake notó algo extraordinario. Las runas de la espada comenzaron a latir al ritmo de las palabras de los Eles, como si respondieran al antiguo relato. La luz que proyectaban se hizo más intensa, iluminando el rostro de los Eles con un brillo sobrenatural. A pesar de la brillante luz del día, el anciano levantó la espada. Su resplandor rojo latía en la sombra de la plaza. Nos dejaron estos artefactos, estas herramientas de poder. Pero tras su partida, el conocimiento de cómo usarlas se desvaneció. La espada durmió, los dispositivos en silencio. Nos convertimos en guardianes de reliquias que ya no entendíamos. Jake escuchó, fascinado a pesar de su escepticismo. El relato de los Eles sugería que los primeros eran humanos, o quizás los ancestros de los humanos que habían visitado Saitra en un pasado lejano. Era una historia de antiguos astronautas, el tipo de historia que se había contado en la Tierra durante siglos, nunca tomada en serio por la ciencia convencional. Pero la espada brillante era real. Su respuesta a su sangre era real. El mapa estelar proyectado por el cubo era real. Cualquiera que fuese la verdad completa, había algo en la historia de los antiguos. La profecía nos dice que cuando la sangre de los primeros regrese, el conocimiento latente despertará, continuó el anciano. Los perdidos serán encontrados, los rotos serán curados y nuestro pueblo se alzará de nuevo para tocar las estrellas. Se giró hacia Jake, con sus antiguos ojos brillantes de emoción. Eres el cumplimiento de esa profecía, Jake Owen. Tu sangre ha despertado la espada. Puede despertar todas las reliquias latentes de los primeros. Con tu ayuda, podemos reclamar nuestra herencia. Jake sintió el peso de cientos de miradas expectantes. No era un salvador, un elegido. Era un mecánico, un hombre que reparaba máquinas averiadas. Pero quizás eso era exactamente lo que los necesitaban. Alguien que los ayudara a comprender y reparar la antigua tecnología dejada por los primeros. Bajó la mirada hacia su mano vendada, luego a los rostros que lo rodeaban, rostros llenos de esperanza y reverencia. Pensó en su plan original: terminar su contrato, comprar una nave,
desaparecer en la inmensidad de espacio, una vida de soledad y escape, una vida huyendo de su pasado. Ahora el destino o la coincidencia le habían dado algo más. Un propósito, una conexión, la oportunidad de construir en lugar de simplemente reparar. Te ayudaré, dijo, su voz resonando por la silenciosa plaza. No por ninguna profecía, sino porque es lo correcto, porque tu gente y la mía deberían trabajar juntas, no pelearse por los recursos. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. El anciano sonrió, su rostro anciano se arrugó de alegría. Entonces, comencemos, dijo, hay mucho que aprender y mucho que hacer. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. A Jake le mostraron otros artefactos de los primeros. Dispositivos de metal y cristal cubiertos con las mismas runas que la espada, todos inactivos hasta que los tocó su sangre. Algunos respondían con luz, otros con sonido, y otros de maneras que ni siquiera podía comprender. Uno, un dispositivo esférico no más grande que su puño, proyectaba hologramas detallados de Saitra, tal como había sido miles de años atrás, exuberante y verde con vastos océanos y ciudades florecientes. Otro, una delgada varilla del mismo metal oscuro que la espada, aparentemente podía alterar la estructura molecular de la materia, convirtiendo la roca en líquido y viceversa con un toque. Con cada nuevo descubrimiento, el escepticismo de Jake se erosionaba aún más. No se trataba de simples reliquias ni artefactos religiosos. Era tecnología avanzada, mucho más allá de todo lo que la humanidad había desarrollado. Si las leyendas de Zen eran ciertas, si estos dispositivos habían sido dejados por ancestros viajeros estelares, entonces las implicaciones para la historia humana eran asombrosas. Lara permaneció a su lado, su guardiana y guía. Le presentó a el estilo de vida Zen, sus costumbres y creencias. Observó con asombro apenas disimulado cómo su sangre despertaba artefacto tras artefacto. Ahora era diferente, ya no era la feroz guerrera que había intentado matarlo en la arena. Había una dulzura en ella que emergía gradualmente, una curiosidad por él y su mundo que coincidía con la de él por ella. Cuando no estudiaban artefactos, ella le enseñaba el idioma Zen con sus complejos patrones tonales y su fluida escritura que se asemejaba a las runas de los artefactos. A su vez, él compartía historias de la Tierra en las colonias, de las estrellas que había visitado, de las maravillas de la tecnología humana. Le fascinaban especialmente sus descripciones de las grandes estaciones espaciales que orbitaban gigantes gaseosos, recolectando combustible para naves interestelares. ¿Cómo se siente?, le preguntó una vez mientras estaban sentados junto a un dispositivo recién despertado que zumbaba con energía y proyectaba extraños patrones de luz cambiantes sobre las paredes del santuario. Afuera, la estrella naranja se ponía, proyectando largas sombras sobre el asentamiento. Jake consideró la pregunta. Extraño, admitió. Pasé mi vida arreglando máquinas hechas por manos humanas. Ahora estoy activando máquinas hechas ¿por qué? ¿Mis ancestros? ¿Alguna civilización avanzada que visitó tu mundo hace miles de años? Es mucho que asimilar. Lara asintió. Sus ojos color hielo reflejaban los patrones cambiantes de la luz. Para mi gente también, dijo, hemos vivido con estas reliquias durante generaciones, contando historias de los primeros, esperando que se cumpliera la profecía. Y ahora que se ha cumplido, su voz se apagó, con el rostro preocupado. Ahora no está seguro de qué sucederá después, terminó Jake por ella. Sí, dijo simplemente. La profecía habla del despertar, del regreso, de resurgir para tocar las estrellas. Pero no nos dice cómo. Jake miró el dispositivo brillante. Ahí es donde entro yo, supongo, dijo. Soy mecánico. Entiendo cómo funcionan las cosas, cómo arreglarlas cuando se rompen. Si estos dispositivos son máquinas, puedo aprender a entenderlos. Lara se volvió hacia él con rostro solemne. ¿Y si eran más que máquinas? Jake no tenía respuesta. Mientras tanto, las negociaciones con la corporación continuaban. Henderson, con el respaldo de sus superiores,
Intentó ejercer control sobre Jake y los artefactos, presentándolos como descubrimientos corporativos. Pero los Zen se mantuvieron firmes. Franz Jake estaba bajo su protección, y los artefactos eran su herencia. Comenzaron a llegar lanzaderas corporativas, trayendo científicos y ejecutivos deseosos de estudiar el fenómeno. Traían equipos, escáneres y ofertas de colaboración que apenas disimulaban su deseo de explotar el descubrimiento. Jake se encontró en el desconocido papel de diplomático, navegando por las complejas corrientes entre la codicia corporativa y la tradición Zen. Durante una reunión particularmente tensa en el santuario Zen, una ejecutiva corporativa llamada Winters, una mujer de rostro afilado y mirada calculadora, propuso colocar los artefactos en una instalación de investigación segura fuera del planeta. Estos dispositivos representan claramente una tecnología que supera con creces nuestras capacidades actuales, argumentó. Un estudio adecuado requiere equipo especializado que solo se puede encontrar en laboratorios corporativos. El anciano sentado frente a ella permaneció impasible. Los artefactos se quedan con los Zen, dijo. Son nuestra herencia, dejada por nuestros antepasados. Tus antepasados, dijo Winter con una leve sonrisa. Oroowens. Si estos primeros fueron humanos, como parece probable, entonces los artefactos podrían considerarse herencia humana. Jake, que había estado escuchando en silencio, se inclinó hacia adelante. Si eran humanos, entonces decidieron dejar estos dispositivos con los Zen, dijo. Y los codificaron para que respondieran solo a marcadores genéticos específicos. Marcadores que sobreviven en mi linaje. Eso sugiere que pretendían una colaboración, no la propiedad de ninguno de los dos. Jake, que había estado escuchando en silencio, se inclinó hacia adelante. Si eran humanos, entonces decidieron dejar estos dispositivos con los Zen, dijo. Y los codificaron para que respondieran solo a marcadores genéticos específicos, marcadores que sobreviven en mi linaje. Eso sugiere que pretendían una colaboración, no la propiedad de ninguno de los dos. Winter entrecerró los ojos, pero no pudo refutar su lógica. La corporación está dispuesta a ofrecer una compensación sustancial por los derechos exclusivos de investigación, intentó en cambio. Los artefactos pertenecen a los Zen, repitió Jake con firmeza. Ayudaré a activarlos y a comprenderlos, pero no a explotarlos. Al final, se llegó a un acuerdo. La corporación proporcionaría recursos y soporte técnico para el estudio de los artefactos a cambio de acceso a cualquier conocimiento o tecnología resultante. Los Zen conservarían la propiedad de los artefactos y el control sobre su uso. En cuanto a Jake, se encontraba en una posición única. Ya no era solo un mecánico corporativo, ni el Mesías que los Zen veían en él, sino algo intermedio. Un puente entre dos mundos, como lo habían sido los primeros miles de años atrás. La corporación Van, reconociendo el valor potencial de su estatus único, le ofreció un nuevo contrato, no como mecánico, sino como enlace cultural y tecnológico. El salario era 10 veces superior al que había estado ganando, con provisiones para su residencia continua entre los Zen. Jake aceptó, pero con sus propias condiciones. La principal era un acuerdo integral para compartir el agua que respetara las necesidades y tradiciones de los Zen. El pozo casi seco que había provocado el conflicto se complementaría con tecnología corporativa, no para extraer más, sino para purificar y reciclar lo disponible. Al concluir las negociaciones y firmarse los documentos oficiales, Henderson se acercó a Jake en privado. Podrías haber pedido cualquier cosa, dijo, con un tono que mezclaba incredulidad y respeto a regañadientes. Un puesto en la Junta. Tu propia división de investigación. En cambio, negociaste derechos de agua para los lugareños. Jake miró al hombre que tan cruelmente lo había arrojado a la arena para que muriera. Hay cosas que importan más que el dinero o el poder, dijo simplemente. Henderson negó con la cabeza. Nunca te entenderé, Rouen. Somos dos, respondió Jake con una sonrisa burlona.
Una noche, mientras la estrella naranja se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el asentamiento Zen, Jake y Lara se sentaron en una cresta que dominaba el valle. El aire era más fresco aquí, el polvo constante menos opresivo. Nunca pensé que acabaría así, dijo Jake, rompiendo el cómodo silencio entre ellos. Cuando firmé este contrato, solo quería conseguir suficientes créditos para comprar mi propia nave, y quizás empezar un negocio de salvamento. Ahora, señaló vagamente hacia el asentamiento de abajo, el complejo corporativo a lo lejos, la inmensidad de Saiter que se extendía hasta el horizonte. En el valle, los cambios ya eran visibles. Los ingenieros de la corporación trabajaban junto a los obreros Zen, instalando sistemas de purificación de agua. El pozo en el centro del asentamiento ahora fluía libremente, sus aguas limpias y abundantes. Los niños jugaban en la plaza donde antaño los guerreros montaban guardia. Y en el santuario bajo el asentamiento, un equipo de científicos humanos y eruditos estudiaban los artefactos despertados, catalogando sus funciones y descifrando las runas que los cubrían. Cada día traía nuevos descubrimientos, nuevas perspectivas del pasado y posibilidades para el futuro. Pero entre estos avances positivos, Jake notó otros cambios. El personal de seguridad corporativa se había duplicado en todo el perímetro. Los equipos de reconocimiento cartografiaban toda la región. Los transbordadores de carga llegaban a diario, trayendo equipo y personal cuyo propósito no siempre estaba claro. Henderson había cumplido su palabra. La corporación había enviado representantes para negociar un nuevo acuerdo de agua, uno que respetara las necesidades de los Zen. Pero Jake sabía que no era altruismo. Estaban estableciendo una presencia, integrándose en la situación, preparándose para el momento en que pudieran actuar de verdad. Liara siguió su mirada. ¿Arrepentirse?, preguntó. Jake consideró la pregunta. No, dijo finalmente. Estaba divagando antes de arreglar las máquinas de otros, pasando de un contrato a otro. Ahora tengo un propósito, algo que importa. La profecía, asintió Liara. No solo la profecía, la corrigió Jake. Ayudar a tu gente, comprender los artefactos, tender un puente entre los humanos y los Zen. Eso es lo que importa. La miró de perfil contra el atardecer, su cabello plateado reflejando los últimos rayos de la estrella naranja, su piel zafiro oscureciéndose a índigo con la luz que se desvanecía. En las semanas transcurridas desde el duelo, habían pasado de enemigos a aliados renuentes a algo más, algo para lo que ninguno de los dos tenía nombre todavía. Pero eso se intensificaba con cada día que pasaba. Liara se volvió hacia él, con sus ojos color hielo serios. Y cuando termine, cuando el conocimiento dormido despierte y la profecía se cumpla, ¿qué pasará entonces? Jake sonrió. Entonces veremos qué viene después. Juntos. A lo lejos, una lanzadera corporativa despegó, sus motores brillando contra el cielo que se oscurecía. Henderson estaba en esa lanzadera. Jake lo sabía, al regresar a la sede regional con informes y datos. Planificando, calculando. La corporación no se rendiría fácilmente ante el mayor descubrimiento arqueológico y tecnológico de la historia de la humanidad. Mientras la última luz se desvanecía en el cielo, permanecieron sentados en silencio, observando el surgimiento de las primeras estrellas. En algún lugar, pensó Jake, estaban las respuestas a las preguntas que habían suscitado la espada brillante y la respuesta de su sangre. En algún lugar, allá afuera, estaba el verdadero hogar de los primeros, los ancestros cuya sangre corría por sus venas. El mapa estelar del cubo había mostrado un camino, un viaje que se extendía a años luz hacia un sistema mucho más allá del alcance actual de la exploración humana. ¿Era allí donde habían ido los primeros? ¿Era allí donde aún esperaban, quizás a que sus descendientes los encontraran? Lara se apoyó ligeramente en su hombro. Su calor contrastaba con el aire fresco del atardecer que se extendía ante ellos. Las estrellas parecían multiplicarse a medida que la oscuridad se profundizaba hasta que el cielo se convirtió en un tapiz de luz.
Jake se encontró buscando patrones, preguntándose si alguno de esos puntos distantes coincidía con el mapa que habían descubierto. ¿Crees que alguna vez los seguiremos? Lear preguntó en voz baja, con la mirada fija en las mismas estrellas. Las primeras. ¿Crees que alguna vez recorreremos el camino que nos dejaron? Jake extendió la mano, tomándola de ella, sus dedos entrelazados, zafiro y canela, alienígenas y humanos, pero de alguna manera unidos. Creo que eso es lo que esperaban, dijo. ¿Por qué si no dejar un mapa? ¿Por qué si no codificar su tecnología para responder a la sangre que une nuestros mundos? Bajó la mirada hacia sus manos unidas, luego volvió a las estrellas. Sea lo que sea que signifique la profecía, creo que se trata de unidad, de unir lo que estaba separado. Los Zen y los humanos trabajando juntos para redescubrir lo que sabían los primeros. Los dedos de Liara se apretaron alrededor de los suyos. Entonces, tal vez ese sea nuestro destino. No solo recuperar el pasado, sino crear un nuevo futuro juntos. En el bolsillo de su nueva ropa Zen, el comunicador corporativo de Jake vibró suavemente. Henderson, sin duda, con más preguntas, más exigencias, más amenazas apenas veladas. La sombra de la corporación se extendía sobre su futuro. Pero mirando al contemplar las estrellas y sentir la mano de Lara en la suya, Jake descubrió que no tenía miedo. Cualesquiera que fueran los desafíos que les aguardaran, la codicia corporativa, los misterios ancestrales o el largo viaje a las estrellas, los afrontarían juntos. Ya no era solo un mecánico, era de la sangre de los primeros. Y su viaje apenas comenzaba.